Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y como siempre estamos aquí, José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Bueno, buenas tardes a todos. Hablar por fin de Asturias en este primer capítulo de hoy. Muy Haremos bien, un segundo donde traeremos un invitado para que nos hable de las famosas listas negras. muy bien, pues estupendo. El terror rojo y la guerra de España. Gracias a la gentileza de su autor, José Piñeiro Maceiras, seguimos desvelando, no todo, porque el libro es extenso y hay muchísimos detalles, pero sí detalles hasta ahora terroríficos. Me imagino que vas a seguir en esa misma dinámica, porque creo que Asturias, como nos has adelantado ya, y Oviedo, Asturias y toda esa zona fue algo terrible. Adelante, Pepe. Sí, bueno, vamos en primer lugar a referir a algunas localidades del occidente asturiano, de la parte occidental de Asturias, que fueron masacradas por las tropas rojas, por las milicias socialistas sobre todo. Y lo vamos a hacer basándonos en el octavo informe oficial, el avance oficial, que es de 1939, ya prácticamente terminada la guerra civil. Hay otro anterior que es de 1938, que yo no he podido localizar, que sé dónde está, pero que fue el que consultó en su momento Nicolás Sala, el periodista Nicolás Sala, que fue director del ABC en Sevilla, ¿no? Ajá. Y es el que el otro día, en los anteriores capítulos, lo hemos incluso puesto de manifiesto, nos hemos referido al asesinato de aquellos chicos de Ángel en el frente de Santander, cerca de Espinosa de los Monteros, en la localidad de Quisicero, ¿no? Pues Perfecto. bien, sin más preámbulos, comenzamos. Muy Lo bien. primero que teníamos que hacer es un breve apunte artístico, ya que hablamos en el anterior capítulo de los daños realizados a las iglesias y a los monumentos en Asturias. Tenemos que decir que las pérdidas causadas en el patrimonio artístico de España son aquí inconmensurables en la zona de Asturias. Asturias, todo era por entonces un museo de arte hispánico más original e interesante. Monumentos prehistóricos como el Peña de Tur han sido destrozados, tan solo por haber sido estudiados por un aristócrata y por un religioso. Fíjate a dónde llegó el extremismo de esta gente socialista. La lista de Claro. los templos románicos y góticos destruidos se hace interminable. Los retablos, las imágenes, las obras de arte y la documentación histórica absolutamente perdida adquieren proporciones gigantescas. Cuando la paz reinara en España, esto es lo que escribe el informe de 1939, podrá verse en toda su magnitud y crudeza las pérdidas que en este sentido ha causado a la civilización cristiana y a España y sobre todo a Asturias este trágico periodo de dominación del socialismo en una de las bellas regiones más importantes de España. Sobre esto tenemos que decir que la Universidad de Oviedo hizo un informe respectivo, que está en la causa general, que no podremos detenernos en su análisis detallado porque es bastante extenso. Vale. Comencemos pues a hablar de la localidad de Olloniego, siguiendo la indicación de este octavo informe, el AMPACE informe, que es de 1968. Por aquel entonces la localidad de Olloniego tenía 3.500 habitantes y pertenecía al concejo de Oviedo, muy importante por las minas de carbón existentes por aquel entonces, comenzando los actos revolucionarios el 19 de julio de 1966. A las 5 de la tarde de dicho día se constituyen los comités socialistas, los cuales decretaron inmediatamente la persecución de todas las personas de la localidad. Se llevaron a cabo infinidad de registros domiciliarios que trajeron como consecuencia el que los socialistas se apoderaran de todos los muebles de las casas que requisaban. Estos comités decretaron también el encarcelamiento de gran número de mujeres con las cuales y con sus hijos organizaron brigadas disciplinarias. Como ejemplo de esta persecución puede presentarse el de la vecina de esta localidad, Covadonga Díaz Marquina, soltera de 23 años de edad, la cual fue detenida el 18 de mayo de 1937 y conducida a la iglesia de los jesuitas de Gijón, convertida a la sazón en cárcel, donde permaneció hasta el 18 de agosto y donde fue víctima de los peores malos tratos imaginables. Desde esta cárcel la trasladaron al barco Luis Caso de los Cobos, Hurto, en la Ría, en donde aproximadamente permaneció más de un mes, siendo peor tratada si cabe que en la cárcel anterior, llegando a tenérsele en posesiones hasta 72 horas sin suministrársele ninguna clase de alimentos. El día 25 de y a consecuencia de los malos tratos recibidos en los locales habilitados para prisión, la llevaron nuevamente a la enfermería de la cárcel, donde anteriormente estuvo detenida, permaneciendo allí hasta que esta localidad fue liberada por las tropas de Franco. Todos los templos existentes, cuidado lo que digo, todos los templos existentes en esta localidad de Olloniego, que eran la parroquia de Olloniego y las campiñas de Armatilla, La Mortera, Santianes, San Fechoso y Landellella, fueron totalmente destruidos por las tropas socialistas. Los marxistas llegaron a revestirse con los monumentos sagrados para hacer mofa
roja de la elección católica, como ocurrió en el centro de España y sobre todo, como sabemos, en Extremadura, en Andalucía y también en Castilla-La Mancha, con los ornamentos sagrados para hacerse moda de la religión católica. Las imágenes y todos los altares fueron quemados en la plaza pública, con el consiguiente regocijo de las hordas rojas que llegaron en sus desmanes a extremos verdaderamente inconcebibles, lo cual esto está en consonancia con lo que comentábamos Claro, del informe exactamente hecho por el obispado de la Seo de Urgel de cómo era el modum operandi de estas partidas. Esto también ocurrió en Asturias, por lo cual es evidente que era una orden que venía de arriba de la Generalidad de Cataluña o de las instancias superiores gubernamentales del Frente Popular. claro, sí, señor. No Sí, obstante, señor. la limitadísima capacidad económica y comercial de este pueblo se calcula en unas 100.000 pesetas de la época el alcance de las pérdidas originadas en el mismo por los saqueos efectuados por los rojos durante el tiempo de su dominio. Los vecinos de esta localidad asesinados por los rojos, sobre todo socialistas, fueron los que siguen. Don Ramón Álvarez, 74 años, un anciano labrador, lo sacaron de su casa a altas horas de la noche, matándolo por descarga cerrada en las vueltas de la carretera del Padrón, cerca de Oviedo. José Álvarez, 56 años, comerciante, de la misma forma que el anterior. Ramón Vázquez, 60 años, guarda jurado. Lo tuvieron primeramente encerrado en un vagón del ferrocarril del norte, sacándolo a altas horas de la noche, siendo fusilado junto al cementerio de Carmen de Lada, Langreo. El Langreo es donde existió uno de los mayores horrores de la guerra civil en Asturias con las minas abandonadas de Lada y de los alrededores, Claro, ¿no? Pues claro. bueno, donde está Vicente Rodríguez Iglesias, 70 años, carpintero, fue sacado para ser fusilado. En el grupo de los dos primeros resultó herido en la descarga y logró evadirse, permaneciendo escondido en su propia casa durante 11 meses, siendo descubierto de nuevo y ejecutado en el acto. No tenían piedad con nadie. Qué Don barbaridad. Manuel Fernández Rodríguez, 40 años, médico, con pretexto de hacer una visita de urgencia, lo sacaron a altas horas de la noche, matándolo en el mismo umbral de su casa. Qué barbaridad. Esto ya es la perfidia. Esto Tremendo, ya es la malicia en el último extremo. tremendo, tremendo. Qué barbaridad. Herminio Fernández, 32 años, empleado, fue sorprendido en la calle encontrándose en Gijón, llevándole a las inmediaciones de Tubria, donde lo rociaron de gasolina, prendiéndole fuego. Fue quemado vivo. Qué barbaridad. Ángel Villa, 36 años, minero, por haberse negado a ir al frente, fue reclamado asesinándolo en el acto. Manuel Rodríguez, 23 años, herrero, lo llevaron forzoso al frente matándolo por la espalda en las inmediaciones de San Lázaro, Oviedo. Este es en el frente de Oviedo, antes de que Claro, fuese liberado Oviedo. Esto significa que esta forma que vamos a analizar minuciosamente en Asturias de asesinar en los batallones disciplinarios llegó a tal extremo que el número de víctimas supere el número de civiles ejecutados y asesinados. qué barbaridad. Madre mía. Oliverio García García, de 25 años, minero, llevado forzoso al frente, matándolo por la espalda en el sector de Cuero, Grado. Y informan sobre ello el alcalde Mario Fernández, un industrial de la zona, un comerciante, Enrique Fernández, un empleado de minas y una señora. Ya. Pasamos a continuación a hablar de otra localidad del occidente de Asturias, aunque está ya limitando con el centro, que es Pola de Lena, ¿no? Claro, Que es montañoso y también minero y muy ganadero, ¿no? Este concejo que tenía en 1936 unos 17.000 habitantes, tiene por capitalidad la villa de Pola de Lena, donde yo he acudido algunas veces. ajá. Que tenía por entonces unos 4.000 habitantes. Su riqueza lo constituían la agricultura, la ganadería y los yacimientos carboníferos. Durante la Revolución de Octubre de 1934, como ya hemos comentado, sufrió los rigores del marxismo, incendiándose las casas consistoriales con el tesoro de toda su documentación. Bueno, la iglesia parroquial parcialmente por haber sido sofocada el fuego que empezó momentos antes de la liberación. En dicho año también fue destruido parcialmente el templo románico bizantino de Santa Cristina, considerado como monumento nacional, Santa Cristina de Lena, que ya lo hemos comentado, de inestimable valor arqueológico que con posterioridad fue restaurado por la Delegación de Bellas Artes. La segunda revolución o dominación del marxismo en Asturias, en esta villa, en este término municipal o concejo, comenzaron los actos vandálicos el mismo 18 de julio. Los marxistas, como primera providencia, encarcelaron a todas las personas de orden del concejo,
incautándose de todo cuanto aprovechable, ganados, cosechas, muebles, ropas, etcétera, encontraron. Saquearon el comercio todo y llegaron a tener detenidas a más de 100 personas. Los daños materiales que ocasionaron por todos estos atropellos fueron enormes, dejando en la mayor ruina a los agricultores y ganaderos. Todas las iglesias de este término nacional, ricas por su tradición artística y por los objetos de arte que contenían, fueron totalmente saqueadas y muchas de ellas destruidas. La relación de estos templos sería la siguiente. La iglesia parroquial de San Martín de Pola de Lena fueron obligados los presos de derechas a destruir a golpes de hacha los retablos, imágenes y púlpito. Los confesionarios los utilizaron para garitas en las guardias de la villa y mediaciones. Los restos de las imágenes y retablos fueron utilizados como combustible en los hornos de una panadería. Todos los ornamentos, así como los demás objetos destinados al culto, ropas, etc., fueron robados. Estuvo destinada a prisión esta cárcel desde el día 1 de septiembre de 1936 hasta el 14 de enero de 1937, en cuyo día comenzaron a derribarlo utilizando la piqueta y la dinamita, siendo destruido totalmente. Para estos trabajos fueron utilizados los reclusos de derecha. Los 3 campanas y las 2 cruces que remataban las torres fueron llevadas a una fundición. Las iglesias destruidas fueron la iglesia Santa Eugenia, la capilla de San Francisco, la capilla de San Emeterio, la iglesia parroquial de San Martín de Villallaña. Yo creo que esto la Conferencia Episcopal no sabe nada de No, esto, no sabe nada, no. Capilla de Santísimo Cristo de Villallana, iglesia parroquial de San Román de Carabanzo, iglesia de Santa María de las Nieves de San Félix, iglesia parroquial de Santa María de Congostinas, iglesia parroquial de Santa Eugenia de Casorbida, capilla de los Mártires de Casorbida y iglesia de la Virgen del Carmen del Malvedo. Aquí todo se destruía, los retablos, los monumentos, las imágenes, las ropas, todo. La iglesia de la Virgen del Carmen de Malvedo, la iglesia parroquial de Santiago de Llanos de San Merón, que se convirtió en baile y comité y baile. La iglesia parroquial de San Martín de Puente de los Fierros, al pie del puerto de Pajares. Fueron quemadas todas las imágenes, objeto de culto, ropas y ornamentos, fundidas las campanas y destruida parte del campanario. La capilla de los Bueyes, quemada todas las imágenes y objeto de culto, fueron fundidas las campanas. La capilla de San Bartolomé y San Francisco de Puente de los Fierros, quemadas las imágenes y objetos de culto y llevadas las campanas. Capilla de Santa Rita de Fresnedo, quemadas las imágenes y objetos de culto y fundidas las campanas. No encuentro que esto lo sepa ningún miembro de la Conferencia Episcopal. Iglesia parroquial de Santa María de Telledo, destruidos a hachazos todos los retablos, imágenes, confesionarios, etc., haciendo con ellos una gran hoguera. Los ornamentos y ropas fueron repartidos entre los socialistas. Se llevaron las campanas para una fábrica de guerra, estuvo destinada primero a cuartel y después a cárcel y garaje. Capilla de Telledo, capilla de la familia de los señores de Mier. Después de destruir los retablos, imágenes, objeto de culto, fue destinada a cuadra. Yo creo que, hombre, salvo que nos dijera la Conferencia Episcopal que han llegado a un convenio con el gobierno para que no le conviertan las catedrales y las iglesias en locales de baile, garajes, cuarteles, almacenes, se podría entender. Se podría entender el pacto, ¿no? Pero parece que los rayos caídos lo que quieren hacer es una especie de... Bueno, de macrodiscoteca. Sí. Bueno, será la discoteca más grande del mundo. Seguimos. Iglesia parroquial de Santa María de Parana, destrozado el altar mayor, las imágenes y todos los objetos de culto fueron llevados a las campanas. Capilla de San Andrés de Parano, quemado todo lo de su interior. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Campomanes, al pie del puerto Pajares, quemados todos los objetos de culto, muebles, ropas e imágenes, y también se llevaron las campanas. Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Piñera, quemadas las imágenes, destruidos los objetos de culto y llevadas las ropas y campanas. Iglesia parroquial de San Pedro de Jomesana, llevadas las campanas a una fábrica. Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Zurrera, llevadas las campanas. Iglesia parroquial de Santolín de Sotillo, llevadas las campanas. Claro. Iglesia parroquial de San Miguel de Pajares, quemados todos los objetos de culto, imágenes, ropas, muebles y retablos, llevadas las campanas. Capilla de Santa María, parroquia de Tosotillo, llevadas las campanas. Capilla de Santa Marina, parroquia de Pajares, después de quemado todo su interior, fue destruido con dinamita. Ya me dirás, en el pueblo de Pajares, que es esto, un pueblo de montaña, para destruirlo con dinamita. Capilla Villar de Pajares, quemado retablos, ropas, objetos, imágenes. Falta la campana. Iglesia parroquial de San Miguel de Tuiza, es alta montaña esto, ¿eh? Pues destruidos los retablos, imágenes y ornamentos destinados a cuartel, faltan las campanas. Y esto fueron las tropas, ¿eh? Sí, sí. Estaban en el frente, porque esta era la línea del frente, es prácticamente claro. Ya en la donde estaba la línea de frente entre las tropas de León y las tropas de Asturias, ¿no? Claro.
Iglesia parroquial de San Martín de Castillo, destruidos retablos, imágenes, ornamento, púlpito y altares. Fue robada hasta la tabla de su piso, destrozado el pórtico y de chumbre y llevada a las campanas. Capilla de San Antonio de Padua de Sorribas, convertida en evacuatorio, fíjate. O sea, fue convertida en evacuatorio. Tremendo, tremendo. Qué barbaridad. Capilla de San Antonio de Padua de Sorribas, en la parroquia de Castillo, convertida en evacuatorio, es decir, en urinario público. Sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Capilla de Santa Ana de Ronzón, destruidos ornamentos y demás objetos de culto, llevadas las campanas. Capilla de San Juan de Mamorana, llevada a la campana a una fábrica. Capilla de Santa Rita de Vega de Ciervo, llevada a la campana. Iglesia parroquial de San Vicente de Columbello, destruida a hachazos las imágenes, falta parte de los ornamentos, otros fueron salvados por algunos feligreses católicos, se llevaron también las campanas. Iglesia parroquial de San Lorenzo de Figueras, llevada sus campanas a una fábrica de material de guerra. Claro. Iglesia parroquial de San Claudio en Erias, destruidos retablos, ornamentos, ropas, altares, culto y todos los objetos de culto, llevada su campanas a una fundición de guerra quemándose las imágenes. Iglesia parroquial de San Pedro de Cabezón, destruidas las imágenes, ropas y todos los objetos de culto, púlpito, llevándose por supuesto las campanas. Y capilla particular de la familia de los peones de Sotillo, totalmente incendiada, habiéndose aprovechado su campana para la fundición de guerra. Claro. Los socialistas saquearon todos los bancos existentes en el concejo, no pudiendo en el momento facilitarse en 1939 por informes la cantidad a que alcanza todo lo robado por los socialistas. Las personas de derecha fueron sometidas, después de robárseles cuanto tenían, a todo género de vejaciones y malos tratos, obligando a las jóvenes más distinguidas y de las mejores familias a realizar trabajos humillantes, tales como limpieza de retretes de las residencias de milicianos y mineros y a trabajar en las faenas del campo. Los vecinos de este término municipal asesinados por masistas fueron más de 50 personas. José Evia, 72 años, corresponsal de bancos y exalcalde, asesinado alevosamente con ensañamiento, ignorándose dónde se inhumó el cadáver. José González, 56 años, párroco, asesinado a tiros y enterrado en un barranco del puerto de Pajares. José Antonio González, 28 años, párroco, igual que el anterior. Ramón González, 28 años, soltero, obrero, asesinado igual que el anterior. Es decir, con ensañamiento todos. Claro. Hilario Martínez, 24 años, estudiante, asesinado igual que los anteriores, con ensañamiento. Cayetano Pérez Muñiz, 27 años, empleado y exconcejal, asesinado en Gijón, ignorándose la forma y suponiendo haya sido arrojado su cadáver al mar Cantábrico. Claro, qué barbaridad. Benjamín Neira, 23 años, soltero, maestro nacional, asesinado en un batallón disciplinario por sus ideas de falangistas. Claro. Armindo González, 27 años, obrero minero, asesinado en las inmediaciones de su casa después de fugarse de la cárcel. Isidoro Villegas, 21 años, soltero, asesinado en el frente de Somiedo por ser de falange. Arturo Hernández, 19 años, soltero, estudiante, igual, asesinado en el mismo lugar por ser simpatizante de falange. Francisco Díaz Fáez, soltero, 19 años, estudiante, destacado falangista de esta localidad, a quien dieron muerte en el mismo lugar, idénticas condiciones. Abraham Aza, 19 años, soltero, estudiante, asesinado en el mismo lugar, idénticas circunstancias, eran todos simpatizantes de la falange. Fidel Fernández Gutiérrez, 45 años, capataz de minas, asesinado en el pueblo de La Flecha, cuando lo fueron a detener a altas horas de la noche y teniéndolo cercado lo mataron de 14 tiros, dejando su cadáver abandonado y fue inhumado en el cementerio. Manuel Sánchez, de 31 años, casado, vigilante de minas, sacado de su casa donde vivía en La Felguera y llevado a Cordón de la Cegada, donde fue asesinado y enterrado en el cementerio. Luis Sánchez Martín, 35 años, casado, empleado de la Sociedad Española, fue asesinado al derrumbarse el Frente Rojo. Antonio Vieja Pulgar, 49 años, labrador, muerto a palos en Telledo por la oficialidad del Batallón Rojo, Cordón Ordaz. Cordón Ordaz, que fue ministro de la República. Cordón Ordaz, sí, ¿verdad? En la Universidad en la Facultad de Veterinaria de León. Pues bueno, la gente que llegaba a su nombre se dedicaban a matar por la espalda. De hecho, al batallón que hacía estas cosas le llamaban recula, porque por detrás era por donde mataba. Donde mataba, joder. José Antonio Cienfuegos, de 37 años, casado, obrero, sacado de su casa a su regreso del viaje de novios, conducido violentamente hasta las inmediaciones del pueblo de Sotello, donde apareció mutiladísimo, sepultado en un pozo de una mina. Repito, a un novio que acababa de venir de 37 años del viaje de novios, lo mutilaron. No, qué barbaridad. Lo mataron y lo mutilaron. Qué barbaridad. Qué tremendo, tremendo. Los socialistas. También, siempre.
Bien, sigamos. Secundino Álvaro Fernández, de 20 años, soltero, estudiante, sorprendido por los rojos al conducirse en un transporte en las proximidades de San Emiliano León y asesinado a tiros. Su cadáver fue identificado y recogido por otro chofer que también lo mataron por las mismas circunstancias. Qué barbaridad. Bueno, esto es la información también la da el alcalde, el secretario del ayuntamiento, etcétera, ¿no? Claro. Pues, Impresionante. Impresionante. Pasamos al concejo de Pravia. Es un concejo litoral cercano a Galicia. Fue liberado por las tropas nacionales, las columnas gallegas. Nadie se acuerda de las legendarias columnas de Galicia. Sí, es verdad, sí. Pero yo sí conocí bastantes combatientes de las columnas gallegas que incluso fueron condecorados con medalla al mérito militar individual. Sí, señor. La liberaron Pravia el 7 de septiembre. Pues hasta entonces pasó lo siguiente. Por imposición del Frente Popular se constituyó, a raíz de las elecciones, pasó lo mismo que tú has estudiado, de febrero del 36, claro, una comisión gestora municipal con destitución de la que por sufragio universal regía los destinos de la localidad. Fíjate. Ya hacia abril de dicho año empezaron detenciones gubernativas de personas de orden a las que se tildaba de sospechosas del régimen. Iniciado el movimiento nacional, y como consecuencia de haberse desplazado la Guardia Civil a Oviedo, los socialistas se hicieron dueños de Pravia en la tarde del domingo 19 de julio, requisando coches, clausurando centros de recreo e interviniendo por medio de la actuación y amenaza a la vida ciudadana, procediendo seguidamente en días sucesivos a la detención de personas que rebasaron el centenar. El dominio rojo se mantuvo hasta la entrada de las fuerzas nacionales, como hemos dicho, en la tarde del día 7 de septiembre de 1966. Si bien por haber volado los revolucionarios el hermoso puente sobre el Nalón, el Frente Rojo se estableció en Peneullán, margen derecha de dicho río, en las montañas de Miramache, y sus estribaciones poco más de 600 metros de la villa de Pravia. En estas condiciones estuvo hasta el total derrumbamiento del frente en Asturias el 21 de octubre de 1937. Claro. En el periodo de dominación roja, los atentados contra personas y contra la propiedad fueron frecuentes e importantes. En la sucursal del Banco Herrero se llevó a cabo el desvalijamiento total de los fondos, que ascendió a más de 150.000 pesetas. De la sucursal del Banco de España de Crédito se llevaron fondos por unas 50.000 pesetas. De la subalterna de tabaco se apropiaron de existencias superiores a 300.000 pesetas. Del establecimiento y fábricas de los señores hijos de Carlos Arias, la expoliación se eleva a muy cerca de 170.000 pesetas. Un momento. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues nos debe quedar como unos 10 minutos, más o menos. Bueno, espera un momento que llamo yo a esta persona que me espere. Vamos a ver, un momentito. Ahora mismo tomamos. Sigamos. La expoliación se eleva a muy cerca de 160.000 pesetas. En el Ricardo Álvarez Pires se extrajeron géneros apreciados en unas 80.000 pesetas. Sí, espera un momento que estoy terminando, ¿vale? Bien. Fueron requisados todos los automóviles, camiones y camionetas en número de unos 90 que llegaron a que se llevaron o destruyeron, suponiendo un perjuicio por este concepto de casi 1 millón de pesetas, apropiación de ganados, frutos del campo, mobiliario, etcétera, y ropas y demás saqueos supusieron más de 200.000 pesetas. Fueron incendiadas las iglesias, casi todas de las parroquias, Coria, Somado, Quincenas y la capilla de Forcidas, Penollán, etcétera. De la iglesia parroquial de Pravia, que se libró milagrosamente el incendio ya iniciado, y se trataba de una hermosa joya arquitectónica construida a expensas del obispo Fernando Arnago del siglo XVIII, se llevaron todos los objetos de plata, vasos sagrados, lámparas, etcétera, que representaba una gran pérdida tanto en sí mismo como en su aspecto histórico y artístico. Claro, cómo no. El trato que se dio a los presos fue altamente inhumano y en general estuvieron sujetos a grandes privaciones. Al detenido vecino de esta villa, don Heliodoro García, que fue llevado a la cárcel de Sama, de Langreo, unión de otros, se dio el caso espeluznante de haberse servido para comer orejas de personas. Repito, a don Heliodoro García Olamendi, que fue llevado a la cárcel de Sama de Langreo, donde era residente, el domicilio del jefe del socialismo asturiano, Belarmino Tomás, que era de Sama de Langreo. Efectivamente. Se le llevó el caso espeluznante de haberse servido para comer orejas de personas, claro, y a varios se las mezclaban los alimentos con líquidos de residuos humanos. Esto es algo intolerable. Increíble, vamos. A lo de Sama de Langreo, los socialistas de Sama de Langreo fueron los mayores hijos de Satanás que ha habido en Asturias. Qué barbaridad, qué barbaridad. Impresionante, Pepe, impresionante.
Impresionante. Para que luego hablen de... No, para que después el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno, Claro, amenace veladamente a la Hermandad de Defensores de Oviedo, que es la única organización que queda de la guerra civil vigente, claro, porque claro. conocen esto, que a lo mejor los van a procesar porque reunirse para presentar el libro Sí, de Franco, que de edita Franco. SN de Editores, pueda ser un delito. Un delito. Es impresionante. El subdelegado del gobierno, y está Sí, publicado sí, en la sí. prensa, Qué no conoce barbaridad. esto. Qué Y barbaridad. si- no conoce esto ni muchos socialistas de Claro, Asturias que claro. yo conozco que son buenas Sí, sí. personas. Las cosas Ni, son como son. ni lo quieren conocer, Pepe, ni lo quieren conocer, ni lo quieren Y por conocer. supuesto que esto no lo conoce mucha gente de derechas, ¿eh? Esto no Nadie, lo... nadie, ni les interesa tampoco, Pepe, ni les interesa. Sigo para terminar. Por Sigue, último, hay sigue. que hacer constar el plan concebido por los elementos rojos, que era el de destruir completamente la villa al final de su dominio, en Pravia, a cuyo efecto llegaron en la mañana del día 7 de septiembre del 36 un número considerable de bidones de gasolina, de los que ya no se hicieron uso por encontrarse los rojos sorprendidos con la presencia de las fuerzas nacionales, a Claro, pocos kilómetros, juzgando prudentemente abandonar la localidad. Y claro. se marcharon. O sea, el mismo sistema plan El que se mismo. utilizó en Extremadura Sí, y en igual, Andalucía, por lo cual fueron quemadas varias personas vivas en la cárcel. Aquí igual, había un igual, centenar de igual. personas. Igual. La El mismo. casuística es la misma, la misma, la misma, la misma. Y es Tremendo. socialista, ¿eh? Ah, hombre, claro, como siempre, Pepe, como siempre, como siempre. Los vecinos de este concejo, víctimas de los marxistas, son más de 50 personas. Es casi abogados de todo, Claro, sacerdotes, industriales, peritos agrónomos, bueno, ojalateros, propietarios, dependientes, estudiantes, carpinteros, labradores, por supuesto, panaderos, empleados de comercio. Es increíble. Bastantes sacerdotes, industriales, ayudantes de juntas de obra, peritos agrónomos, administradores de fincas. Es algo terrible, sí, vamos, terrible. de todos los colectivos, de todos los colectivos, de todos. Nada, tremendo. ¿Nos queda algún minuto para seguir? Sí, nos quedan 5 minutos, 6 minutos. Bueno, vamos con el siguiente concejo, que es el concejo de Salas, que es un concejo que está en la parte occidental de Asturias, cerca por la parte norte de Tineo y de Cangas del Narcea, que no vamos a tratar hoy los crímenes que sometieron aquí. Muy bien. El día 3 de septiembre de 1967 terminó la dominación roja en este concejo, que constaba por entonces de 14.000 habitantes, ascendiendo a 6 el número de iglesias y capillas destruidas e incendiadas en este municipio y a 23 y de otros templos y capillas saqueadas. De esto la Conferencia Episcopal no sabe. No sabe nada tampoco. Los puentes de Cornellana, Bodellana, Laneo y Barcenas, sitios en este término municipal, fueron volados por los rojos en su ida. Entre las obras de arte destruidas figura el mausoleo del arzobispo inquisidor don Fernando Valdés y Salas, fundador de la Universidad de Oviedo, que se encontraba levantado en la antigua colegiata, hoy iglesia parroquial del concejo. Este mausoleo era una de las más bellas esculturas del Renacimiento español, atribuida al escritor italiano Pompeyo Leoni, quedando destrozada la estatua orante de aquel en sus brazos y cabeza y la de los capellanes, con diversas mutilaciones. Uno de los Claro, niños del grupo de la Caridad también está sin cabeza y otras partes del mausoleo aparecen con deterioros de consideración. Esto es qué un barbaridad. atentado al patrimonio artístico nacional, que tampoco se ha enterado de esto la Nada, Conferencia Episcopal. Se tampoco. calcula en más de 1 millón de pesetas los daños causados por los rojos en los edificios del concejo y en otra cantidad igual las pérdidas originadas por los mismos en la riqueza ganadera, que es una de las más importantes de Asturias por la época. Claro, fíjate. A raíz del movimiento se formaron diversos comités llamados de abastos de guerra y de transporte, los cuales estaban integrados por los elementos más indeseables de toda la comarca, quienes desde el principio se dedicaron al saqueo de los comercios y casas particulares de las personas de derecha, calculándose en 2 millones de la época las pérdidas originadas por estas sustracciones y robos. Claro. Entre los casos de crueldad cometidos por los rojos en este concejo hay que hacer constar que al jefe de telégrafos de Cornellana, a quien a culatazos machacaron el cráneo, ensañándose cruelmente a reglón seguido con el mismo, pues durante largo tiempo estuvieron atravesándole el cuerpo con la bayoneta de los fusiles. Al guardia civil retirado don Manuel Rodríguez González le decapitaron cruelmente, arrastrando el tronco a unos 5 kilómetros del lugar en que enterraron la cabeza. Al comerciante don Manuel Martínez Menéndez, a presencia de un hermano suyo, también prisionero, le dieron un espantoso garrotazo en la cabeza y una vez en el suelo lo remataron a tiros.
A don José Fernández Labrador de Labio, al ser detenido, le atravesaron ambas piernas de un balazo. Luego le montaron en un asno y lo trasladaron a una taberna distante unos 5 kilómetros, donde sus verdugos estuvieron bebiendo hasta embriagarse durante unas horas, mientras la víctima permanecía tirada en el suelo. Fue trasladado nuevamente al pueblo de La Espina, donde pasó la noche sin practicarle cura ninguna. De la mañana siguiente le trasladaron a un prado, en donde a su presencia se cavó la fosa que había de servirle de sepultura, siendo finalmente rematado a tiros. Los vecinos de este concejo asesinados por los masistas en el mismo durante el periodo Millón son los siguientes: muchos fusilados, el párroco de Salas, el párroco de Malleza, el párroco de San Estebas, el médico titular, el abogado, el secretario del ayuntamiento, el perito electricista, el director de banca, el fiscal municipal, el recaudador de Hacienda, el maestro jubilado Antonio Fernández, el ayudante de obras públicas Enrique Barona, que ya hemos citado, el guardia civil mencionado Manuel Rodríguez, un zapatero de 30 años, un labrador de 40 años, un comerciante de 46 años, Antonio Sánchez, militante de la Falange, fusilado, un labrador de 44 años, que es esta persona que nos hemos referido, utilizado a tiros y rematado después de 20 horas de agonía. Claro, fíjate. Leovergido Menéndez, falangista, fusilado, de 23 años. Manuel Cauz Díaz, muerto en el hospital de Mieres a consecuencia de los golpes sufridos, de 33 años. Manuel García, propietario, fusilado. José García, falangista, de 19 años, muerto de hambre en la prisión, a un chico de 19 años. Fíjate, tremendo. Después mataron, fusilamiento, a varios industriales, comerciantes, a un falangista de 18 años, era menor de edad por aquella época, claro, a un propietario, a un labrador, a un maestro nacional, a varios labradores, a una sirviente, una mujer, a Antonia Alonso, de 55 años, y por supuesto a varios labradores. Claro, claro. También Ceferino Fernández Garrido, un labrador de 60 años, murió a consecuencia del hambre sufrida en la prisión. Tremendo. Impresionante, Pepe, es poner los pelos de punta. La verdad es que es un testimonio que hoy día, por desgracia, se ha olvidado y que ni unos ni otros quieren recordar, Pepe. Yo creo que ahí está el gran problema. Ni unos ni otros. Uno, porque no les interesa para tapar estos crímenes, y los otros, pues no sabemos si es que tampoco les interesa porque son unos cobardes. No lo sé. Tremendo. Nos queda nada, nos queda un minuto, Pepe. Tenemos que dejarlo aquí. Yo creo que ha sido impresionante, bueno, es escalofriante más que impresionante. Y viene bien recordar esto porque es verdad histórica. Esto sí que nadie puede decir que es mentira. Y eso es lo más importante, Pepe. De lo que estás haciendo y del libro tuyo, que lo voy a decir que es fundamental. Pepe, te emplazamos a la siguiente sesión. Seguiremos con Asturias. Un abrazo muy fuerte y gracias. Un saludo y nos veremos en el siguiente capítulo. Muy bien.